Todos nosotros, cada día, vivimos en una búsqueda constante. Buscamos amor, aunque a veces lo forzamos en relaciones que no nos corresponden. Buscamos amistad, aunque muchas veces se trata de vínculos vacíos que no alimentan nuestro espíritu. Buscamos dinero, como si en él estuviera la llave de la paz, y olvidamos que ningún oro puede comprar la serenidad interior. Buscamos confort, como si la acumulación de cosas externas fuera a llenar el vacío que sentimos dentro. El problema no es desear, sino perseguir con ansiedad. El problema no es querer, sino forzar aquello que la vida aún no está lista para darnos. Y mientras corremos detrás de todo esto, perdemos lo único que realmente poseemos: el presente. El estoicismo, con la voz de Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, nos enseña una lección dura pero liberadora. Cuando dejas de buscar con desesperación, lo esencial comienza a llegar. No porque el universo premie la pasividad, sino porque al soltar la tensión, el alma encuentra claridad. Y es en esa claridad donde uno distingue qué merece esfuerzo y qué solo es un espejismo. Pregúntate, ¿cuántas veces forzaste una situación, un trabajo, una relación, y terminaste perdiéndote a ti mismo? ¿Cuántas veces buscaste con tanta obsesión que olvidaste disfrutar del camino? Hoy no estás aquí por casualidad. Hoy tu mente busca comprender una verdad más alta, que no necesitas correr detrás de todo, que tu fuerza no está en perseguir, sino en mantenerte firme, dueño de tu carácter, confiado en que la vida siempre coloca en tus manos lo que de verdad te corresponde. Este es el viaje que comenzamos ahora. Cómo dejar de forzar, cómo dejar de buscar con ansiedad, y cómo convertirte en alguien capaz de recibir, sin desesperación, lo que el destino ya tiene preparado para ti. Lección 1. La ilusión de la búsqueda interminable. El ser humano, desde el inicio de su conciencia, ha vivido en un estado de búsqueda constante. Busca respuestas en el silencio de la noche, busca certezas en el movimiento de los días, busca seguridad en las manos de otros y en los objetos que acumula. Esta búsqueda parece ser la fuerza que lo empuja a levantarse, a luchar, a proyectar, a soñar. Pero detrás de ella se oculta una trampa silenciosa: la ilusión de que todo lo que necesitamos está siempre más adelante, nunca aquí, nunca ahora. La mente se acostumbra a mirar lo que falta, y no lo que ya es. Se educa a sí misma para vivir en una espera permanente. La espera de un mañana más perfecto, de una circunstancia más favorable, de una victoria que por fin cierre el círculo de la inquietud. Pero el círculo nunca se cierra, porque la búsqueda, cuando se convierte en hábito del alma, es infinita. Los estoicos señalaron que la verdadera esclavitud no es la de los barrotes ni la de las cadenas visibles, sino la de un corazón que no sabe detenerse en la calma de lo presente. Quien vive convencido de que siempre falta algo, termina por vaciarse a sí mismo. Persigue sin fin, pero nunca posee. Corre sin pausa, pero nunca llega. Porque la meta se desplaza con cada paso, como un horizonte que retrocede ante la mirada. El sabio no rechaza la búsqueda, pero sabe reconocer su naturaleza. Comprende que el problema no está en desear, sino en desear sin medida. Que el error no está en avanzar, sino en avanzar sin descanso, creyendo que la vida solo se justifica en lo que aún no ha ocurrido. Así, la ilusión de la búsqueda interminable no es más que un espejismo que priva al hombre de la única certeza que posee: el instante presente. La vida, tal como se nos da, ya es un campo fértil de plenitud. No necesitamos correr tras lo que no está, cuando lo que ya es nos invita a contemplar, a agradecer, a permanecer. Marco Aurelio decía que el hombre sabio no se turba por lo que aún no tiene, porque entiende que el universo no le debe nada. Si lo necesario no ha llegado, es porque aún no era el momento, o porque no era necesario en absoluto. Así, la primera lección es reconocer esta trampa de la mente, la de vivir convencido de que la próxima estación será la definitiva. La vida no se resuelve en la próxima estación, la vida se vive en el trayecto. Y aquel que se entrega a la carrera infinita, pierde la capacidad de habitar su propio camino. Liberarse de esta ilusión no significa dejar de soñar o de avanzar, sino despertar de la ceguera de la persecución constante.
Significa comprender que todo lo que se necesita para vivir con dignidad ya está en nuestras manos. La capacidad de pensar, de actuar con virtud, de cultivar calma ante lo que no depende de nosotros. Al descubrir esto, la búsqueda se transforma. Deja de ser un movimiento desesperado hacia lo inalcanzable y se convierte en un andar sereno hacia lo que verdaderamente importa. Ya no se persigue la sombra, sino que se habita la luz. Porque al final, lo que esclaviza al hombre no es la falta de cosas, sino la creencia de que nunca es suficiente. Y lo que libera no es la posesión, sino la convicción de que lo esencial ya le pertenece, desde el momento mismo en que decidió vivir de acuerdo con la razón y con la virtud. Lección 2. La trampa de forzar lo que no fluye. El hombre, en su impaciencia, no se limita a esperar. Muchas veces intenta forzar aquello que no está dispuesto a suceder. La ansiedad lo empuja a apretar con más fuerza, a manipular las circunstancias, a torcer el curso natural de las cosas. Y en esa insistencia, lo que consigue no es acercar el resultado, sino desgastar su propia alma. La vida, en su esencia, tiene un ritmo que no obedece a nuestros caprichos. El río no acelera su cauce porque tengamos prisa. La semilla no florece antes de tiempo porque la rodeemos de gritos. Y sin embargo, creemos que nuestra voluntad basta para doblegar el orden del universo. Forzamos vínculos, forzamos caminos, forzamos decisiones, y lo que obtenemos es un fruto inmaduro que pronto se pudre en nuestras manos. El estoicismo advierte que la virtud no consiste en violentar la realidad, sino en caminar en armonía con ella. Lo que no fluye, lo que se resiste a nuestra presión, suele contener una enseñanza, que no todo depende de nosotros, que hay cosas que deben madurar en su propio tiempo, o que simplemente no nos pertenecen. Forzar es un acto de soberbia disfrazado de esfuerzo. El sabio actúa, pero no se obsesiona con los resultados. Pone su energía en lo que está bajo su control y entrega el resto a la naturaleza de los acontecimientos. Cuando algo no fluye, comprende que hay una razón inscrita en el tejido invisible de la vida y que forzar no hará sino romper la armonía que sostiene ese tejido. Piensa en la fatiga que produce nadar contracorriente. El cuerpo se agota, la respiración se corta, y sin embargo el río sigue siendo más fuerte. Así ocurre en la vida. Cuanto más intentamos imponer un curso ajeno al natural, más débiles nos volvemos frente a la corriente inevitable. El sabio, en cambio, no se rinde ni abandona, pero sabe adaptarse al fluir del agua. Encuentra en la flexibilidad una fuerza que la rigidez jamás puede ofrecer. La trampa de forzar lo que no fluye es doble. No solo fracasa en alcanzar el objetivo, sino que además nos aleja de la serenidad interior. La obsesión consume la mente, y el hombre termina atrapado en un círculo de frustración. Quien insiste sin claridad confunde obstinación con fortaleza, cuando en realidad son cosas opuestas. La fortaleza es saber cuándo perseverar. La obstinación es no saber detenerse. El estoico comprende que la vida no se vence a golpes, sino con paciencia, con sabiduría, con virtud. Que hay puertas que se abren con serenidad y que permanecen cerradas a quienes golpean con violencia. Forzar lo que no fluye es olvidar que el universo tiene un orden más grande que nuestro deseo y que nuestra tarea no es imponerlo, sino aprender a descubrirlo. Así, la lección es clara. No todo se alcanza a través de la presión. Hay momentos en los que insistir es alejarse más, y soltar es acercarse en silencio. El hombre que comprende esto, deja de desgastarse en luchas inútiles y conserva su energía para aquello que realmente depende de él. Porque la sabiduría no está en forzar la vida, sino en fluir con ella. Lección 3. El poder de la aceptación del presente. El hombre pasa gran parte de su vida esperando. Espera el momento perfecto, la circunstancia favorable, la señal que le confirme que al fin todo está en orden. Pero mientras espera, la vida ya transcurre. El tiempo no suspende su curso hasta que estemos listos, ni la existencia se detiene para que terminemos de planear. Todo sucede ahora, en este instante, y sin embargo nuestra mente se resiste a aceptarlo. La aceptación del presente no es resignación ni conformismo. No significa permanecer inmóvil ni renunciar a la acción. Significa, más bien, reconocer que lo único real es lo que ocurre aquí y ahora.
y que cualquier otra cosa, ya sea el pasado que nos ata o el futuro que nos obsesiona, es solo una sombra en la mente. El sabio entiende que vivir es abrazar este momento con dignidad, sin posponer la paz para un mañana incierto. El hombre que no acepta lo que es, se convierte en prisionero de lo que no existe. Se atormenta con recuerdos que no puede cambiar y se inquieta por posibilidades que aún no llegan. Y así, desgasta su fuerza en lo irreal, mientras descuida lo que tiene delante. La mente indómita lo arrastra hacia escenarios imaginarios y olvida que su única tarea está aquí, en el suelo firme del presente. Aceptar el presente es un acto de fortaleza, porque exige mirar la realidad sin adornos, sin ilusiones. Es enfrentar la verdad tal como es, incluso cuando no coincide con nuestros deseos. Y en ese gesto, el alma se libera, porque lo que se acepta deja de ser un peso, deja de ser una amenaza. Lo que aceptamos ya no nos domina, lo que rechazamos sin remedio nos persigue. Los estoicos sabían que la serenidad no se encuentra en controlar lo externo, sino en gobernarla propiamente. Y la mente solo puede gobernarse si se ancla en el presente. Marco Aurelio recordaba que nadie puede perder ni el pasado ni el futuro, porque ambos no existen. El pasado ya no está, y el futuro aún no ha llegado. Solo este instante es nuestro. El poder de la aceptación radica en su simplicidad. Mientras la mente corre en círculos, la aceptación detiene el ruido y nos devuelve al centro. Nos recuerda que lo único que nos pertenece es la manera en que respondemos a este momento. Y al hacerlo, encontramos un suelo firme bajo nuestros pies, incluso en medio de la tormenta. Aceptar el presente no significa que el dolor desaparezca, ni que las dificultades se resuelvan de inmediato. Significa que dejamos de añadir sufrimiento a lo inevitable. El dolor físico, la pérdida, la incertidumbre, son parte de la vida. Pero la mente que se rebela contra lo que ya es, multiplica la herida. La aceptación, en cambio, la contiene. Esta lección nos invita a comprender que la paz no está en esperar que todo cambie, sino en reconciliarnos con lo que ya es. El hombre que acepta vive ligero, porque no se desgasta en resistir lo inevitable. Vive fuerte, porque su energía ya no se pierde en luchas sin sentido. Vive libre, porque al no estar encadenado al mañana, puede habitar plenamente el hoy. Y es entonces, solo entonces, cuando descubre que el presente no era un obstáculo, sino el único lugar donde la vida realmente ocurre. Lección 4. Diferenciar lo esencial de lo accesorio. Uno de los mayores errores de la mente humana es invertir sus fuerzas en lo que no importa. El hombre confunde lo esencial con lo accesorio y dedica su vida a perseguir lo que brilla, olvidando lo que verdaderamente sostiene. Se deja arrastrar por la apariencia, por el ruido, por las promesas del mundo exterior, mientras descuida aquello que constituye la base misma de su ser. Los estoicos enseñaron que la vida está compuesta de dos ámbitos, lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Y en esa distinción se encuentra también la línea que separa lo esencial de lo accesorio. Lo que depende de nosotros, nuestro juicio, nuestra voluntad, nuestra virtud, es lo esencial, porque solo ahí se juega la libertad del alma. Lo que no depende de nosotros, la opinión ajena, la fortuna, el azar, es accesorio, porque está fuera de nuestro alcance y, por tanto, no puede definirnos. El hombre que olvida esta verdad se convierte en esclavo de lo accesorio. Se preocupa por la opinión de otros, por la riqueza que puede ganar o perder, por la posición que ocupa en una jerarquía efímera. Pero mientras se consume en esas preocupaciones, descuida lo esencial, su carácter, su capacidad de actuar con justicia, su serenidad frente a lo inevitable. Y cuando la vida le arrebata lo que nunca le perteneció, descubre demasiado tarde que su cimiento era frágil. Diferenciar lo esencial de lo accesorio exige una mirada sobria. Exige detenerse y preguntarse, ¿qué permanece cuando todo lo externo se derrumba? El sabio sabe que lo accesorio es cambiante como el viento, mientras que lo esencial es firme como la roca. El que se apoya en lo accesorio nunca encuentra estabilidad. El que se apoya en lo esencial puede atravesar cualquier tormenta sin quebrarse. La trampa de la existencia moderna es que multiplica lo accesorio y lo disfraza de necesidad. Se nos enseña a valorar lo externo por encima de lo interno, a creer que la abundancia se mide en posesiones y no en virtud.
Pero el alma que persigue lo accesorio termina vacía, porque el apetito de lo superfluo nunca se sacia. En cambio, quien cultiva lo esencial, descubre que necesita poco para vivir y que ese poco basta para hacerlo libre. La verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de ser. La verdadera seguridad no está en lo que acumulamos, sino en la fortaleza de nuestro espíritu. La verdadera grandeza no está en el reconocimiento ajeno, sino en la coherencia con nuestra propia razón. Todo lo demás es accesorio. Puede ser agradable, puede acompañarnos, pero no debe gobernarnos. Así, esta lección nos recuerda que la clave de la serenidad estoica es ordenar la mirada, colocar lo esencial en el centro y relegar lo accesorio a la periferia. Porque solo cuando el hombre deja de ser esclavo de lo superfluo, puede concentrar su energía en lo que realmente importa, su virtud, su calma, su libertad interior. Al comprender esta distinción, la vida cambia de raíz. Lo que parecía urgente pierde su peso, lo que parecía indispensable se revela como prescindible, y lo que parecía pequeño, el cuidado del alma, la disciplina del pensamiento, la serenidad ante lo incierto, se muestra como lo más grande. El hombre que sabe diferenciar lo esencial de lo accesorio no vive confundido. Camina recto, con paso firme, porque ha elegido un cimiento que nada ni nadie puede arrebatarle. Esa es la fortaleza del sabio, haber aprendido a discernir y vivir a la luz de esa claridad. Lección 5. El deseo moderado como camino de libertad. El deseo es una fuerza natural. Desde el nacimiento, el hombre desea alimento, desea compañía, desea comprensión, desea descanso. No es el deseo en sí lo que encadena, sino la forma en que lo dejamos crecer sin medida. Cuando el deseo se desborda, se transforma en ambición ciega, en ansia descontrolada, en cadena invisible que ata al alma a lo que nunca podrá poseer por completo. El estoicismo no predica la eliminación total del deseo, como si la vida pudiera reducirse a una quietud sin movimiento. Predica la moderación, el equilibrio, el dominio de esa fuerza que, si no se gobierna, nos gobierna. Porque un deseo controlado se convierte en disciplina. Un deseo sin control se convierte en tiranía. El hombre dominado por sus deseos vive como un esclavo. Su paz depende de obtener lo que anhela, y cuando lo consigue, pronto descubre que no era suficiente. Entonces aparece un nuevo deseo, más grande, más exigente, y la cadena se alarga sin fin. Es una prisión sin muros, pero con barrotes invisibles, los barrotes del querer desmedido. En cambio, el hombre que aprende a moderar su deseo, descubre un secreto. La libertad no consiste en poseerlo todo, sino en necesitar poco. La moderación no empobrece, enriquece. No limita la vida, la hace más ligera. Porque cuanto menos dependemos de lo externo para sentirnos completos, más cerca estamos de la verdadera independencia. Séneca advertía que no es pobre el que tiene poco, sino el que desea demasiado. Y en esa verdad se esconde una enseñanza eterna. El deseo excesivo es insaciable, mientras que el deseo moderado es sereno. El primero convierte la vida en una carrera sin meta. El segundo convierte cada instante en un lugar habitable. Moderar el deseo no significa rechazar todo lo que el mundo ofrece. Significa disfrutarlo sin convertirse en su prisionero. Significa saber detenerse antes de que el placer se vuelva necesidad, antes de que la búsqueda se vuelva obsesión. El sabio se permite gustar de lo que la vida entrega, pero nunca ata su felicidad a ello. Porque lo que el destino da, el destino también puede quitar. El camino de la libertad, entonces, pasa por el gobierno de los deseos. Un hombre libre no es aquel que obtiene todo lo que quiere, sino aquel que puede prescindir de lo que no es esencial. Un hombre fuerte no es aquel que acumula, sino aquel que se basta a sí mismo. Un hombre sabio no es aquel que elimina todo deseo, sino aquel que sabe elegir cuáles alimentar y cuáles dejar morir de hambre. Así, esta lección nos muestra que la libertad no llega a través de la abundancia externa, sino a través del dominio interno. Que no necesitamos poseer más, sino desear mejor, y que al final, el verdadero triunfo no es conquistar el mundo, sino conquistarse a uno mismo. El deseo moderado abre la puerta a la serenidad, porque el alma que sabe detenerse
ya no se arrastra detrás de lo inalcanzable. Camina ligera, sin cadenas, sabiendo que la verdadera riqueza no está en lo que obtiene, sino en la calma que conserva. Lección 6. La paciencia como fuerza invisible. En un mundo que glorifica la rapidez, la inmediatez y la urgencia, la paciencia parece una virtud olvidada. El hombre moderno quiere todo de manera instantánea. Resultados inmediatos, recompensas inmediatas, cambios inmediatos. Pero lo que llega demasiado pronto, lo que se obtiene sin madurez, rara vez tiene consistencia. La paciencia, en cambio, es la fuerza invisible que sostiene lo duradero. El estoico comprende que la naturaleza misma nos enseña la ley del tiempo. Nada florece antes de su estación, nada madura sin su proceso. Pretender lo contrario es condenarse a la frustración. El sabio no exige al universo que se acelere. Se prepara él mismo para resistir, para esperar, para perseverar sin que la ansiedad lo devore. La paciencia no es pasividad ni abandono. Es una forma de fuerza interior que se rehúsa a doblegarse ante la prisa. Es el arte de actuar con constancia y, al mismo tiempo, aceptar que los frutos llegan cuando deben llegar. El impaciente se consume en su propio fuego. El paciente conserva su energía y la entrega en el momento justo. La vida prueba constantemente nuestra capacidad de esperar. Quien no posee paciencia se convierte en esclavo de la impaciencia y su espíritu se debilita con cada fracaso. Pero quien cultiva esta virtud descubre que no hay derrota en la espera, sino entrenamiento. Cada instante de paciencia es una victoria silenciosa sobre la ansiedad, una afirmación de que la calma puede más que el apuro. Séneca advertía que el tiempo cura lo que la razón no alcanza. Y en esta enseñanza se esconde la grandeza de la paciencia. Muchas veces, lo que intentamos resolver con fuerza y rapidez se resuelve solo, si sabemos dar espacio al curso natural de las cosas. El hombre que se precipita rompe lo que la paciencia habría salvado. El hombre que sabe esperar, en cambio, permite que la vida se acomode con sabiduría. La paciencia es también la prueba del carácter. El fuerte no es aquel que golpea con más rapidez, sino aquel que soporta sin rendirse. El verdadero poder no se mide en la velocidad del impulso, sino en la capacidad de contenerlo hasta el momento adecuado. Así, el sabio aprende que cada espera fortalece, cada demora enseña, cada obstáculo prolongado pule el alma con más eficacia que cualquier victoria inmediata. Al comprender esto, dejamos de ver la espera como un vacío y comenzamos a verla como una oportunidad. La paciencia no nos roba tiempo, nos lo devuelve. Porque mientras la prisa nos ciega y nos consume, la paciencia nos permite observar, aprender y madurar. Quien se ejercita en ella, descubre que no hay apuro en la vida que pueda doblegar a un espíritu que sabe permanecer en calma. El hombre paciente es dueño de sí mismo. No se deja arrastrar por el caos del momento ni por la urgencia de las masas. Camina a su propio ritmo, guiado por la razón y no por la ansiedad. Y al hacerlo, se convierte en testimonio vivo de que la serenidad no es debilidad, sino la más sólida de las fuerzas invisibles. Lección 7. El desapego como arte de vivir. El ser humano nace desnudo, sin poseer nada, y sin embargo pasa gran parte de su vida aferrándose a lo que encuentra en el camino. Se aferra a las personas, se aferra a los objetos, se aferra a los honores, se aferra incluso a sus propias ideas. Este apego, aunque parece natural, encierra una trampa. Cuanto más creemos poseer, más tememos perder. Y cuanto más tememos perder, menos libres nos sentimos. El estoicismo enseña que todo lo que nos rodea pertenece al flujo del universo, no a nuestra voluntad. Lo que llega, llega para ser disfrutado en su momento. Lo que se va porque nunca nos perteneció en verdad. Aferrarse es olvidar que nada en este mundo es eterno, y que la única propiedad real que poseemos es nuestra capacidad de actuar con virtud. El desapego no es indiferencia ni frialdad, es un arte, un modo de relacionarnos con el mundo sin encadenarnos a él. Implica usar las cosas, compartir con las personas, disfrutar de lo que llega, pero sin dejar que nuestra paz dependa de su permanencia. Porque todo lo externo es transitorio, y si nuestra felicidad se ata a lo transitorio, tarde o temprano se desmoronará con ello. El sabio vive como huésped en una casa que no es suya.
agradece lo que encuentra, lo cuida mientras lo usa y lo devuelve sin protesta cuando le es retirado. Sabe que nada le ha sido dado para siempre y que lo único inmutable es la virtud de su carácter. Esa actitud lo libra de la angustia de perder, porque nunca se engañó creyendo que aquello le pertenecía de manera definitiva. El apego genera miedo y el miedo esclaviza. El desapego, en cambio, genera calma, porque nos recuerda que nada esencial puede sernos quitado. Podemos perder bienes, podemos perder posiciones, incluso podemos perder vínculos, pero lo que nunca se pierde es la dignidad de vivir de acuerdo con la razón y la virtud. Esa es la riqueza verdadera, y ninguna fuerza externa puede arrebatarla. El arte del desapego no se aprende de un día para otro. Requiere disciplina, requiere reflexión, requiere la firme decisión de no encadenar el alma a lo que el destino puede llevarse. Pero cuando se alcanza, el hombre descubre una libertad que pocos conocen. La libertad de vivir sin miedo a perder. La libertad de agradecer sin exigir. La libertad de amar sin poseer. Quien domina el desapego camina ligero. No se quiebra cuando la vida le arrebata lo que tenía, porque sabía que nunca fue suyo. No se embriaga cuando la fortuna lo favorece, porque comprende que ese favor es pasajero. Vive en equilibrio, con los pies firmes en la tierra y el corazón libre del peso de la obsesión. Así, esta lección nos enseña que el desapego no es una renuncia a la vida, sino la única forma de vivirla plenamente. Porque solo cuando dejamos de aferrarnos con desesperación, podemos abrir las manos y recibir lo que la existencia nos entrega, sin miedo a perderlo, sin necesidad de forzarlo. Y en ese gesto de libertad silenciosa, encontramos la paz que ni la abundancia ni la escasez pueden alterar. Lección 8. La serenidad frente a la incertidumbre. La incertidumbre es la condición natural de la vida. Desde que abrimos los ojos al mundo, no sabemos qué nos espera en el siguiente amanecer, ni qué ocurrirá en el próximo instante. La mente humana, deseosa de seguridad, se inquieta ante este velo de lo desconocido. Busca certezas, se aferra a planes, inventa cálculos para predecir lo impredecible. Y en esa búsqueda de control, lo único que consigue es alimentar su propia ansiedad. El estoicismo enseña que no debemos temer a la incertidumbre, porque ella no es enemiga, sino maestra. Nos recuerda que el futuro no nos pertenece, que la vida es un tejido en constante movimiento, y que pretender fijarlo con nuestras manos es tan inútil como intentar detener el viento. El sabio acepta esta condición y elige permanecer sereno, sabiendo que lo incierto no puede dañarlo mientras conserve su virtud. La serenidad frente a la incertidumbre nace de un principio claro. Lo que importa no es lo que viene, sino cómo lo enfrentamos. El futuro puede traer dolor o alegría, pérdida o ganancia, calma o tormenta. Pero ninguna de esas posibilidades está bajo nuestro control. Lo que sí está en nuestras manos es la actitud con la que recibimos cada acontecimiento. Ahí radica la verdadera libertad. El hombre que se obsesiona con lo incierto se condena a vivir dos veces sus dolores. Primero en la imaginación, después en la realidad. Se atormenta con fantasmas que quizá nunca se materialicen y gasta sus fuerzas en luchas contra sombras. El sabio, en cambio, se rehúsa a sufrir antes de tiempo. No anticipa desgracias, no alimenta miedos, no entrega su paz a lo que todavía no ha ocurrido. Vive en el presente y se prepara con calma, sabiendo que la vida se resuelve instante a instante. La serenidad estoica no es ingenuidad ni despreocupación. No significa ignorar los peligros ni cerrar los ojos al futuro. Significa más bien reconocerlos sin temblar, mirarlos de frente sin entregarse al pánico. Porque el miedo no evita lo que tememos, solo nos roba la claridad para enfrentarlo. La serenidad, en cambio, nos mantiene firmes, listos para responder con razón y virtud a lo que venga, sea lo que sea. En la incertidumbre habita también la posibilidad. Lo que hoy tememos puede mañana convertirse en oportunidad. Lo que hoy desconocemos puede mañana revelarse como un bien inesperado. El hombre que permanece sereno no se precipita a juzgar, no llama desgracia a lo que aún está en camino, no maldice lo que todavía no se ha mostrado en su forma final. Espera con calma, sabiendo que el tiempo revela lo que el miedo oculta. Así,
Esta lección nos recuerda que la serenidad frente a la incertidumbre es más que un estado mental, es una decisión de vida. Es elegir no vivir encadenados a lo que no sabemos, sino firmes en lo que sí depende de nosotros. Es dejar que el futuro llegue como tenga que llegar, sin permitir que su sombra oscurezca la luz del presente. El hombre que cultiva esta serenidad no vive paralizado por lo desconocido. Camina seguro, confiado, porque sabe que ninguna incertidumbre puede arrebatarle lo esencial. Su capacidad de vivir con dignidad, de actuar con virtud, de mantener su paz interior incluso cuando todo alrededor es incierto. Esa es la fortaleza del sabio. No temer al mañana, porque ha aprendido a habitar plenamente el hoy. Al recorrer estas lecciones, descubrimos que gran parte de la inquietud del hombre nace no de lo que le falta, sino de la manera en que busca. Busca con prisa, busca con ansiedad, busca con miedo, busca con apego. Y en ese buscar constante, olvida que la vida ya está ocurriendo, que lo esencial ya está en sus manos, que la paz no está en el horizonte lejano, sino en la claridad del presente. El estoicismo nos ha recordado que la búsqueda desenfrenada es ilusión, que forzar lo que no fluye nos desgasta, que aceptar el presente nos libera, que distinguir lo esencial de lo accesorio nos ordena, que moderar el deseo nos fortalece, que la paciencia nos sostiene, que el desapego nos aligera, que la serenidad frente a la incertidumbre nos calma, que la virtud es el único bien verdadero, que el equilibrio entre acción y confianza nos centra, que la libertad nace cuando dejamos de perseguir y que la plenitud se alcanza cuando aprendemos a recibir sin forzar. Cada una de estas verdades no es un consejo aislado, sino parte de una misma enseñanza. Vivir conforme a la naturaleza de las cosas, no conforme a la tiranía de nuestras pasiones. Porque la vida no obedece a la impaciencia, la vida no responde a la ansiedad, la vida no se entrega a quienes corren detrás de ella como mendigos. La vida se abre a quienes saben caminar con calma, con sobriedad, con dignidad. El hombre que ha comprendido esto ya no vive esclavo de lo que persigue. Ha aprendido a detenerse, ha aprendido a mirar hacia adentro, ha aprendido a reconocer que lo más grande no se encuentra en lo que se persigue afuera, sino en lo que se cultiva en el alma. Ese hombre ya no teme perder, porque sabe que lo esencial no se pierde. Ya no teme al mañana, porque sabe que lo único real es el hoy. Ya no fuerza, porque ha comprendido que lo que es suyo llega, y lo que no lo es, jamás le pertenecerá. La conclusión es clara. Dejar de buscar con desesperación no significa dejar de vivir, sino empezar a vivir de verdad. Significa soltar la ansiedad que envenena, soltar el miedo que encadena, soltar la prisa que ciega. Significa confiar en que la vida, con su ritmo invisible, entrega a cada uno lo que necesita en el momento justo. No antes, no después, sino cuando el alma está lista. Y cuando el hombre llega a esta comprensión, descubre la verdadera calma. Una calma que no depende de circunstancias, que no depende de posesiones, que no depende de reconocimientos. Una calma que nace del dominio de sí mismo, de la confianza en el orden natural del universo y de la certeza de que lo esencial nunca le será arrebatado. Ese es el legado del estoicismo. Esa es la enseñanza que atraviesa los siglos y llega hasta nosotros. La serenidad no se encuentra en acumular, sino en comprender. No se encuentra en perseguir, sino en habitar. No se encuentra en forzar, sino en aceptar. Así termina este camino de reflexión. Pero no termina la práctica, porque cada día, en cada gesto, en cada pensamiento, la vida nos invita a elegir. ¿Viviremos como esclavos de la búsqueda interminable o como hombres libres que saben recibir lo que llega? La decisión está en ti, aquí y ahora.